voy a grabar, Ravelo, Sí, porque luego la subimos a una página de las conferencias que sí. damos en la escuela. Y cuando quieras empezamos. El doctor Ravelo es profesor desde hace muchos años en la Escuela de Física y Matemáticas. Básicamente se dedica a la mecánica cuántica. Y cuando quieras empezamos. Dime si mi imagen ya la tengo compartida. Ya la tienes compartida, sí. Perfecto. Bien. Sí. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar con una advertencia. Quiero cumplir con los objetivos que me he propuesto para esta plática y los detalles técnicos formales serán omitidos deliberadamente. Inclusive el lenguaje que podría estar utilizando podría parecer en algunos momentos un poco informal. La plática la he dividido en tres partes. En la primera hablaré de los conceptos de operador, hermitiano, autoadjunto y extensión autoadjunta. Y en la tercera parte, que es la parte más, digamos, gruesa de la plática, detallaré algunas de las cosas que en esta primera parte menciono. En la segunda introduciré un ejemplo adicional a los anteriores de la primera parte, que consiste de un potencial, un hamiltoniano, que contiene un potencial singular y que admite la llamada extensión autoadjunta. Entonces son ejemplos que me gustaría discutir con ustedes y algunos resultados y conclusiones serán aclaradas en la tercera parte de la plática que corresponde digamos, a una discusión más detallada. En esta hoja que presento, contengo o pretendo incluir la notación y algunos aspectos que están alrededor de los operadores. En esta primera parte hablo de extensiones autoadjuntas y la introduzco de la siguiente manera. Piensen en un operador O que representa una forma o expresión matemática eventualmente explícita y un dominio sobre quien actúa esta expresión. Es por eso que de aquí en adelante vamos a denotar por O a lo que está a la derecha de los dos puntos. Es decir, una expresión matemática y su correspondiente dominio de aplicación. Cuando hablamos de esta manera, debemos tener cuidado en algunas cosas que están aquí indicadas. En mecánica cuántica, las variables dinámicas son observables. Eso significa que son, entre otras cosas, hermitianos estos operadores, estas variables dinámicas. Esto significa justamente lo que presento en el segundo renglón. En el segundo renglón se establece que esta integral, básicamente esta integral se define de la manera que aquí indicó, ¿sí? De una manera abstracta se escribiría así, menos esta otra integral donde O'Daga representa un operador que hace posible esta, indica que un valor esperado de un observable tiene que ser real. Entonces, es una exigencia que nosotros pedimos a cualquier operador que eventualmente será una variable dinámica que lo sea, que sea hermitiano.
Cuando esto sucede, nosotros expresamos este hecho a través de esta igualdad. Así que un operador es hermitiano si satisface la igualdad que está a la izquierda. Resulta que nosotros, cuando hacemos mecánica cuántica, pasamos por alto un detalle. Y el detalle tiene que ver con el hecho de que estas funciones, no lo digo, pero se entiende, estas funciones psi y phi podrían estar en situaciones diferentes. Es decir, bien podría pasar que phi y que psi estuviesen contenidas en el dominio del operador O del primer renglón. Cuando esto sucede, entonces lo que tenemos es un operador que además de ser hermitiano es autoadjunto. Así que los dominios en los que estas funciones se encuentran determinan el que el operador sea hermitiano y autoadjunto o no. Otra posibilidad es, por ejemplo, que phi pertenezca al dominio de O, pero que psi, a pesar de todo, psi, no lo esté. Esto lo indico a través de esta situación. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando un operador hermitiano es tal que phi está en el dominio, pero psi no lo está, ¿sí? No está en el dominio original, sino en otro, que no es el inicial. Entonces tenemos lo que llamamos una extensión autoadjunta. ¿Cuándo surgen las extensiones autoadjuntas? Sería la pregunta. Pues ocurren, ¿sí? ¿A qué? Bueno, pues a los eventuales estados cuánticos. De hecho, psi y phi constituirán o se constituirán en estados cuánticos de un sistema. Bien podría pasar también que estos estados de los que yo hablo obedezcan una ecuación de movimiento. Prácticamente una ecuación de eigenvalores. Podría ser la ecuación de Schrödinger. Y otra situación podría presentarse para la presencia de una extensión autoadjunta cuando esta igualdad obliga a que pidamos un dominio para psi conveniente para que ocurra que el operador O sea hermitiano. De esto voy a hablar en la tercera parte de la plática, dando algunos ejemplos. Cuando yo tengo en las manos una extensión autoadjunta, entonces, yo denoto al operador UDAGA de una manera explícita a través de esta expresión, que indica que en un primer momento el operador es hermitiano, pero que en definitiva su dominio de este operador no es compartido o no es el dominio inicial del operador O. ¿Sí? Bueno, yo quiero entonces dar algunos ejemplos de situaciones con operadores concretos en donde aparecen hermiticidad, autoadjuntez y la presencia de extensiones autoadjuntas. En un primer momento eso es lo que quiero discutir. ¿Ok? Como dije, voy a dar algunos ejemplos y en particular, en la segunda parte, estoy discutiendo el caso de un potencial cuántico espero que todavía se alcance a ver. Está un poquito chico. Está Si lo chico. puede ser un poquito más grande.
Así. ¿Podría ser así Sí, o sí. más? Si no, Bueno, se perturba mucho la imagen. bien, gracias. Bueno, ahora lo que quiero mencionar de manera anticipada es que voy a discutir como un ejemplo. Este ejemplo aborda el problema de un hamiltoniano aborda el problema de un operador hamiltoniano, el cual está definido a través de este potencial. Este potencial es la superposición de tres potenciales. El primero, caracterizado por el parámetro B0, que indica el tamaño de un potencial escalón, indicado por H. El segundo potencial está descrito a través de un parámetro de acoplamiento, ¿sí? Para un pozo o una barrera de Dirac, dependiendo del signo menos o el signo más. Naturalmente, alfa aquí vamos a considerar que es mayor o igual que 0. Y finalmente, otra contribución singular en el origen, que es justamente la primera derivada de delta. Estos potenciales, estudiar el caso de extensiones adjuntas para este potencial, que es la superposición de los tres que acabo de mencionar. Obviamente vamos a aprovechar algunas de las conocidas identidades que tenemos para la delta de Dirac y su primera derivada. Bien, entonces, lo que queremos es resolver este problema, imponer condiciones de frontera que sean apropiadas para este potencial sobre las funciones de onda y que eventualmente van a determinar el espectro de energía E. Bien, miren, a continuación voy a anticiparme a lo que quiero platicar en la tercera parte de la plática y quiero decirles que los resultados que se van a obtener están ahora tabulados. Es decir, en esta segunda columna vamos a seguir el camino tradicional de los libros de texto, en donde los libros de texto nos indican cómo resolver el problema para el caso en el que B0 es igual a 0, beta es igual a 0, pero alfa es distinto de 0. El camino básicamente está aquí ilustrado. Se integra la ecuación de eigenvalores, ¿sí? Que básicamente incluye un intervalo de integración simétrico en el origen donde la singularidad es evidente para el potencial. Cuando esto se hace, se supone de manera anticipada algunas cosas como la continuidad de la función de onda, la continuidad de la segunda derivada y la discontinuidad de la primera derivada. Eso se propone de manera anticipada para lograr el objetivo. El objetivo es encontrar condiciones de frontera en el origen para los eventuales estados o eigenestados de la ecuación de eigenvalores. Bueno, cuando esto se hace,
entonces sucede que la continuidad de la función de onda en el origen, la continuidad de la segunda derivada en el origen y la discontinuidad de la primera derivada en el origen hace posible recobrar lo que anticipadamente uno vislumbra como solución. Bueno, entonces, aquí quiero establecer lo siguiente. En este tipo de argumentos, el teorema fundamental del cálculo es usado. De ahí el sí, se usa. Pero si ustedes agregan B0 y beta diferentes de cero, entonces van a obtener contradicciones y por lo tanto el método no es consistente. Es por eso que en este tipo de cálculos que vienen en los libros de texto, se escribe B0 y beta igual con 0. Y la única posibilidad para utilizar el método es aquel en donde alfa es diferente de 0. Como acabo de mencionar, si ustedes ponen B0 diferente de 0 usando el método usual, tradicional, el estándar, van a encontrar contradicción en la hipótesis de que psi y psi prima son discontinuas. Si ustedes insisten y proponen beta diferente de 0, entonces también van a encontrar contradicción con respecto a la suposición de que psi y psi prima son continuas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay un dilema porque tenemos que buscar una metodología que no sea tan restrictiva y que obviamente no conduzca a contradicciones. Bueno, en esta segunda columna, de eso voy a hablar a detalle. Bueno, esto de lo que acabo de hablar con respecto a la metodología estándar, que consiste en integrar la ecuación de eigenvalores en un intervalo simétrico con respecto al origen, voy a hablar. También voy a hablar de un método en donde se hace uso de manera sistemática de propiedades propias de la teoría de distribuciones. Porque en efecto, H es una distribución. Su primera derivada es delta y desde luego la primera derivada de delta también tiene sentido en teoría de distribuciones y lo que se antoja es utilizar argumentos propios de la teoría de distribuciones. ¿Qué se gana cuando se hace las cosas de esta manera? Bueno, se gana que la hipótesis de continuidad de la función de onda y de su segunda derivada en 0 no son necesarios. También la discontinuidad en la primera derivada que se propone a través de la técnica tradicional no es necesaria. Desde luego, el teorema fundamental del cálculo no se usa, no es necesario usarlo. Y como desde luego ustedes seguramente están previendo, los parámetros del potencial B0, alfa y beta, ¿sí?, pueden ser perfectamente diferentes de 0. Entonces, vamos a notar entonces, y prácticamente estoy adelantando las conclusiones, de que la metodología que uno sigue usando teoría de distribuciones es completamente general y no utiliza de manera anticipada, es decir, a priori, condiciones o hipótesis sobre la función de onda y sus derivadas. Y desde luego el teorema fundamental del cálculo no es utilizado.
El resultado al que vamos a llegar, por cierto, el resultado al que vamos a llegar usando la metodología propia de los libros de texto, que insisto, consiste en integrar la ecuación de eigenvalores, conduce a un resultado que no es este, es ligeramente diferente, pero podemos nosotros advertir que usando teoría de distribuciones, el problema es correctamente resuelto imponiendo estas condiciones de frontera en la función de onda, o sea, la ecuación de, la solución de la ecuación de eigenvalores, y observamos que, en efecto, esta ecuación escrita en forma matricial corresponde a dos ecuaciones normales. Esta primera ecuación advierte o nos advierte que hay un brinco no solamente en la primera derivada, sino hay un brinco en la derivada cero, o sea, en la función misma, en el origen, y que ese brinco lo determina nuestro acoplamiento beta, que es el coeficiente que acompaña al último de los términos de nuestro potencial. También advertimos que la primera derivada también resulta ser discontinua y que esta discontinuidad depende tanto del valor de la función a la izquierda del origen como del valor de la primera derivada inmediatamente antes del origen. ¿De acuerdo? Obviamente, esta matriz está determinada por el parámetro alfa y por el parámetro beta. Ustedes podrían advertir que B0 no aparece explícitamente en esta matriz. Y es porque B0 tiene que estar contenida dentro de la función de onda. Entonces, B0 participa, sí, pero aparece de manera explícita, como veremos, en la función psi o estado psi de X. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen por poner, digamos, beta igual con 0 en la expresión que indica cómo es literalmente discontinua psi y psi prima, entonces ustedes van a recobrar el resultado que se tiene cuando ustedes están considerando solamente el pozo o la barrera delta de Dirac que viene en todos los libros. Bueno, hasta aquí alguien tiene que decirme algo. No, pero estaba pensando ahorita en la cuestión de las Diracs multidimensionales y cómo se relacionarían acá. Pero no, o sea, no creo que tengo alguna observación en particular. Oye, por cierto, Ravelo, ¿por qué te estoy viendo solo a ti en el 40 participantes? No me refiero a la pantalla que se comparte, sino que cuando le pongo, nada más apareces ahí a Eres la tú derecha. porque no has puesto en vista a todos los demás. Ah, ok. Bueno, ahí veo. O sea, no es importante esto, no interrumpamos ahora. Perfecto, sí. Sí, Bueno, una pregunta. La sí. beta corresponde a la delta de Dirac derivada, a la delta prima. Sí, La sí, beta, por eso aparece aquí. Ajá. sí. La
la B, el potencial está contenido en el phi cero del lado derecho, ¿ok? Sí, Y la alfa o el coeficiente que multiplica la delta de Dirac, ¿dónde está contenido? aquí mira, Ah, va a ah, aparecer aquí. ahí, es que no se ve, no se ve. Ya la Perdón, vi, ya la vi. Sí, perdón. sí, sí, ya no hay problema. Aquí Oigan, aparece. ajá, esto iba a decir ahora, no es ningún comentario, pero en un momento dado, sí se puede hacer más ancho si no necesitas realmente ver, digamos, todo el alto de una expresión así muy larga o algo, ¿no? Ah, O sea, como está ahorita es mucho más bonito, yo creo. entiendo. Sí. Bien. Entonces Es voy que a procurar se mantener ve ese mejor tamaño. así, a este tamaño, que si lo haces más grande. Bien. Muy bien. Bien, entonces una gráfica muy rústica de lo que está representando esta igualdad es algo como esto, que en el origen, en x igual con 0, pueden tener un brinco en el tamaño o en 0, pues, de la gráfica y también un brinco en la derivada. ¿Sí? Entonces, tenemos el caso de una extensión adjunta en donde, más allá de la intuición que pudiéramos tener del estado cuántico, el estado cuántico se comporta así, por sí mismo, no solamente su primera derivada, sino el estado mismo tiene una discontinuidad. Bien. Miren, Si yo quito la delta de Dirac y quito la derivada de la delta de Dirac y me quedo solamente con una función Heaviside, que es la H, sí, ¿estoy bien? Se muy bien. reduce a lo normal, ¿no? Al No hay usual, brincos, sí, al usual. es correcto, A sí, pesar de que sea una función de Heaviside, sí, H, que es medio función de distribución, ¿no? También. exacto, sí, exactamente. De hecho, cuando lo hagamos bien, vamos a notar todos estos detalles con mucha claridad, Okay. como prometo que creo que lo puedo explicar. Bien, entonces, el operador hamiltoniano que vamos a estudiar entonces representa básicamente lo necesario para resolver un sistema cuántico que consiste en una masa m sujeta a un potencial. Desde luego, como he advertido, las condiciones de frontera son cruciales para resolver el problema y al mismo tiempo garantizar que los estados son, entre otras cosas, físicos y determinar el espectro de energía. Cuando el potencial, como él va a ser en nuestro ejemplo ulterior, va a ser independiente del tiempo, se promete que estos estados serán estacionarios. Estacionarios quiere decir que la parte espacial de ese estado estacionario está determinada por la solución de esta ecuación de eigenvalores, donde E corresponde al espectro de eigenvalores de esa ecuación más condiciones de frontera. Bueno, eso es algo que todo el mundo sabe. Ahora advierto lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una variable dinámica para el sistema, tenemos que, aunque habitualmente no se hace, tenemos que tomar nota, es decir, precaución, y advertir el dominio en el cual el operador aplica. Es por eso que en 3 hemos tenido ese cuidado. También, para garantizar que el valor esperado de un operador sea real, requerimos que se satisfaga esta expresión. Esta expresión indica cuándo y cuándo no el operador es hermitiano. En efecto, cuando esto no ocurre, es decir, no existe un operador denotado por A daga que satisfaga la ecuación 4,
pues no tendremos un operador hermitiano. De hecho, los matemáticos en su jerga llaman a estos operadores simétricos. Bueno, aquí lo importante, y como ven estoy detallando la primera discusión que inicié, O es hermitiano y al mismo tiempo otro adjunto cuando en definitiva se cumplen dos situaciones. La primera indicada por esta igualdad y la segunda indicada por esta igualdad. Eso quiere decir que phi y psi están contenidos en un mismo dominio. Otra situación puede ocurrir cuando, aun cuando el operador sea el mismo, el dominio no lo sea. Si este es el caso, entonces tenemos que phi, acuérdense que es esta función, está en el dominio, pero no psi. Psi está en un dominio que denoto como O daga y que no es el dominio del operador O. Cuando esto ocurre, nosotros mantenemos la notación de adjunto, pero prevenimos que el dominio no es el dominio inicial. Y de esa manera decimos que 6 es una extensión a tu adjunta de O. Voy a dar un ejemplo, o varios de hecho, inspirados en el operador momento. Esta es la expresión matemática del operador, pero no es el operador. Aclaro entonces. P no es solamente esta forma, sino P es esa forma y su dominio. Ese dominio bien podría ser el que estoy indicando aquí. ¿Sí? Es un Perdóname, dominio. Ravelo, Dime. ¿puedes hacer lo mismo que antes, o sea, hacerlo un poco más ancho ajá, eso. Sí, sí, Gracias. perdón. Sí, disculpen. Bien, entonces lo que tenemos es un dominio para este operador P y buscaremos la existencia o no de su adjunto, o más aún, si no de una extensión a tu adjunto. Entonces, se dice que es hermitiano, de hecho, debido a que esta cantidad, que es la crucial para identificarlo como hermitiano o no, se puede escribir usando el hecho que la expresión ya la tenemos, es esta, es muy sencilla. Les advertí que esta cantidad que ven aquí entre paréntesis representa una integral que también indiqué que era, ¿sí? Aprovechando entonces esa relación que hay entre mi notación y la integral, entonces yo puedo expresar las cosas, no voy a entrar en detalles, yo puedo expresarlo así explícitamente, o bien de esta manera, y llegar a un punto en el que yo tengo este número. Noten ustedes que ese número depende de una diferencia de productos, ¿sí? Entonces, esto puede ser igual a 0 o puede ser diferente de 0 dependiendo de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes toman a P adjunto como P mismo, ¿sí? Y admiten que los dos, que el dominio de este operador DAGA es el del operador 7, entonces
lo que vamos a encontrar es que en efecto esto se cumple, es decir, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque phi L es 0, phi L es 0 y phi 0 pues es 0. Entonces evidentemente es 0. Y por lo tanto, sin ningún problema, nosotros podemos admitir que el operador 9 es autoadjunto de P. Pero, ¿qué pasaría si nosotros proponemos un dominio que no es el inicial? Es decir, diríamos que P barra A, ¿sí?, es un operador que coincide formalmente con la expresión de P, pero su dominio ahora es diferente porque ahora simplemente pedimos que sea cualquier cosa L2 y no necesariamente algo que satisface las condiciones de frontera del dominio inicial. Y eso va a seguir siendo 0. Luego diríamos que el primer operador 9 es hermitiano y autoadjunto, porque se cumple la condición y la segunda condición. Y el operador 10, ¿sí?, es una extensión autoadjunta porque si bien es hermitiano, no es autoadjunto. Otro caso sería, por ejemplo, este operador P, que destacamos con una lambda, ¿sí?, establece un dominio, digamos, dado básicamente por esta condición. Nosotros podemos buscar que esta expresión ahora sea 0. Esto ya en general no va a ser 0, porque tenemos la condición que ha cambiado. Phi en L es igual a lambda phi de 0. Entonces, la situación cambia y entonces tenemos que buscar un dominio para psi o unas condiciones para psi que eventualmente van a definir un dominio para psi que hagan posible que esta diferencia sea 0. Entonces,